estamos llegando al final del programa en este último bloque y dejamos, Claudio, planteada la pregunta de si los supuestos que está haciendo el gobierno para el próximo año de crecimiento de 2.3% y de inflación del 2.9%, por ejemplo, que a veces la gente no termina de comprender lo importante que son estas dos variables, si son viables de conseguir o no, y qué impacto puede tener esto a la ejecución del presupuesto del 2013 y el desarrollo de la economía del país. Cuando nosotros vemos cómo se ha movido la economía en los últimos años, nos damos cuenta que ha sido extremadamente débil porque no ha habido acciones y políticas precisas para estimular el crecimiento económico, más un entorno enrarecido por las constantes disputas entre el Ejecutivo y el sector privado. La economía, después de decrecer 3.1% en el 2009, creció 1.4% en el 2010, 1.5% en el 2011 y estaría creciendo, si le quieres colocar con buena voluntad, 1% este año. Pero la realidad me muestra que no va a crecer esa cantidad porque si yo veo las exportaciones, que el año anterior, 2011, crecieron 22%, este año, a agosto, están decreciendo casi 0,5%. Mala señal. Segundo, las importaciones que uno pareciera que no tienen importancia en esto, pero cuando uno hace programación financiera justamente para ver cómo se va a mover la economía, yo veo que ha crecido este año 2.3%. Las importaciones, que es lo que yo necesito para consumir, por supuesto, pero la materia prima y los bienes de capital. Los bienes de capital con negativo. Segundo, si yo a estas importaciones le quito, que están creciendo 2.3%, pareciera más o menos bien, pero si yo le quito la importación de petróleo y aceites de combustible, el crecimiento se transforma en decrecimiento de 0.3%. Es decir, el país como que se ha empobrecido, tiene que consumir el petróleo y eso porque lo necesita, pero en el resto está agachando la cabeza y está empezando a deteriorar las condiciones de vida. Si vemos nosotros, Panamá está creciendo en el orden de 9%, Costa Rica salía esta semana pasada que estaría creciendo 5.7%, Nicaragua y Honduras están sobre 3,5% y 4%, por ahí va a ser el número final, y nosotros con los dedos cruzados que crezcamos a lo mejor un 1%, que es difícil que se dé. ¿Por qué? Porque el IVAE, que es el volumen de actividad económica, lo que estamos produciendo, más que el valor, el volumen, sigue cayendo. Y hemos tenido una desaceleración en 10 meses consecutivos. Y pasamos de 3.2% de crecimiento en septiembre del año pasado a 1.6% de crecimiento en este año. Y eso es muy negativo. Entonces, si le agregamos que retrocedemos en las facilidades para hacer negocio, ni nada más que ni nada menos que 36 puestos en solo 7 años. Si vemos que en libertad económica caemos del puesto 29 en el 2007 al 41 en el 2012, si vemos nosotros que en competitividad mundial 30 países nos desplazan en 5 años y caemos al puesto 91 en el mundo. Si en la percepción de corrupción caemos del puesto 67 al 80, todo indica que es muy difícil que crezca la economía. Entonces, si bien uno no le pone atención a inflación más crecimiento económico, de crecimiento económico sin inflación, solamente el crecimiento económico, es mayor transacción en la posibilidad de recaudar más tributos. Y la inflación es la que me hace más altos los precios, entonces no es lo mismo aplicarle el 13% a $100, vamos a hacerlo bien exagerado, pero para que se comprenda rápido, no es lo mismo para que $100 paga 13, pero si suma el precio a $200, paga 26, el gobierno gana el doble. Entonces, eso está sobreestimado. ¿Por qué está sobreestimado? Porque la inflación de 2.9 más crecimiento económico de 2.3 es 5.2. Sin embargo, cuando uno ve la proyección del presupuesto, el crecimiento del presupuesto es de 7%.
Bueno, ¿y la diferencia a dónde lo voy a pagar? Ya lo están diciendo, con más impuestos. Pero más impuestos, más allá, si a uno le gusta o no le gustan los impuestos tienden a frenar el crecimiento económico. Entonces, estamos con serias contradicciones, la situación mundial no es halagüeña, los indicadores internos en este momento no me dan ninguna esperanza mayor, incluso la maquila está cayendo muy fuertemente, lo que significa las importaciones, lo que significa que las exportaciones no se van a recuperar fuertemente en el corto plazo. Creo que están ensanchando, están agrandando mucho la posibilidad de recaudación y lamentablemente en política fiscal uno lo sabe, que el gasto es un dato dado. Si ponen 4.500 millones, se van a gastar los 4.500 millones porque el funcionario público en cualquier nivel cree que eso es un dinero que le están dando. No saben que es un presupuesto, antes de tener una suposición concreta. Entonces, ese es un dato dado. Pero fíjate que los ingresos son una estimación. Y si están sobreestimados, lo único que me indica más déficit fiscal, más crisis de caja, más necesidad nuevamente de endeudamiento, quiere decir seguir por el camino equivocado. Jorge, lo que se acordó básicamente es un ajuste importante de un poco más de 4 puntos del PIB, que probablemente va a ser el déficit de este año, a 2.7. Uno cuando lo ve así, al final no termina de entender que es reducir el gasto o incrementar los ingresos en más o menos 300 millones de dólares. Correcto. En un año preelectoral. Y como político, ¿cómo lo ve? Es muy difícil porque, es más, se ha hablado ahí de algunos impuestos, ya comenzó el rumor que a cierto tipo de propiedades se le va a aplicar, pero cuando uno revisa que a yates, que a ranchos de playa, por más que usted haga números, no consigue los famosos 300 millones de los que estamos hablando. Y un impuesto a las transacciones bancarias también. Claro, vaya, en otros países funciona, cada vez que uno hace una transacción, saca dinero del banco, lo traslada, paga unos centavitos, es una cosa como una especie de IVA, pues que va a pagar ahí. Y al principio no se siente, pero a pesar de eso, yo insisto, por más que acumule con eso, no van a salir con esa cantidad que se necesita. ¿Qué otra cosa sí es esperanzadora? Bueno, por fin, insisto, por fin, después de 3 o 4 veces que se anunciaron, el Ejecutivo ha mandado una serie de legislaciones para estimular la inversión. Vamos a ver si avanza eso en la Asamblea, aceleran la aprobación, igual trasladan un mensaje al inversionista nacional y extranjero de que hay otras condiciones para hacerlo. La ruta es por ahí, es decir, yo insisto, si no reactivamos la economía no tiene más sentido, pero obviamente que hay áreas que reducir en el presupuesto. Y aquí hablamos de viajes, que hablamos de una cosa, eso es importante, pero yo le garantizo que si se revisa detalladamente el presupuesto de cada institución, usted va a encontrar que puede reducir combustible, que puede reducir una serie de contratos, porque ahí hablamos de que en la ley de salario, si los que no tienen la ley de salario son un montón de otros contratos, pero una serie de gastos administrativos, de compras. Mire, es que la irracionalidad muchas veces en la compra, porque como tú muy bien decías, yo tengo esta cantidad para gastar en materiales, para mí en la cabeza de ese funcionario los tiene que gastar, porque si no dice, hay que devolverlos. Aquí tú tienes razón, es presupuesto en los ingresos. Perdón, es presupuesto en los ingresos, pero es un dato dado en el gasto. En los gastos. Yo le garantizo que si realmente se hiciera una revisión, le corresponderá a Hacienda de ponerse en serio a revisar cada uno de esos gastos, sí puede reducir ahí, realmente que puede reducir el tema presupuestario, como para la mezcla de esas medidas de reactivación, de disciplina fiscal, de reducción real de gastos, donde están, que muchas veces no los vemos, pero están en una serie de medidas.
Yo conozco una persona que llegó de gerente a un ministerio y en menos de 3 meses redujo el 80% del gasto de combustible sin reducir un solo vehículo y sin reducir ni una sola actividad. Imagínese usted lo que eso significa. Claro, el funcionario se fue, cambió de gobierno y han vuelto a lo mismo, pues. Entonces, aquí necesitamos una suma de medidas, eso por un lado. Pero por otro lado, también cuando uno escucha a la empresa privada que lo que hace es andar buscando, ¿y quién tiene la culpa de esto? Pues los políticos, como decía en un artículo Manuel Enrique Heinz uno de estos días de la semana. Sí, no hay duda que los políticos tenemos responsabilidades, sí, pero también el empresariado tiene responsabilidades. Los que están como poderes fácticos detrás de los partidos políticos que al final inciden sobre la clase de candidatos que ponen. A mí me parece que un parlamento donde se esté cuestionando que se van a comprar diputados, imagínense el mensaje que se le traslada a la ciudadanía. ¿Y de quién son responsables de eso? Las direcciones de los partidos. Pero ahí hay también los financistas de los partidos como responsables de esto. Yo diría que para salir del lío en el que estamos, no lo podemos hacer si no es otra vez con un plan de nación, con de todos, absolutamente todos entendamos nuestra responsabilidad y el cumplimiento. Ese empleado que esté esperando porque hicieron un arreglo increíble que les van a dar $1,000 a cada uno, porque así dice el contrato colectivo que firmaron. Perdónenme, eso no tener idea ni conciencia de dónde están y no le importa. No digamos otro tipo de arreglos y bonos y una serie de medidas que ustedes, insisto, si no revisaran cada uno, no tendrían idea de dónde se puede cortar. Sí. O lo hacemos como país, o lo hacemos todos como nación, o en esto no vamos a tener salida. Y el lío es que la ciudadanía pareciera no estar clara de esto. Por consiguiente, la responsabilidad es de este tipo de programas y de los medios de comunicación que nos ayuden a que la gente entienda que es un problema de todos. Bueno, muchas gracias. La verdad que el tiempo siempre se nos va rápido. Y una pequeña conclusión, nada más yo diría que el tema fundamental, el tema financiero del Estado, esto viene, y tú lo decías, se posterga un problema que es más grande, porque es con una deuda más grande la que se va a tener. Arena hace sus valoraciones políticas y en base a esto, pues apoya estos $800 millones, pero a mi criterio debe haber sido mejor amarrado, digámosle así, el cumplimiento de las metas. Tal vez no podían hacerlo por todas las presiones políticas que tenían, pero el punto de fondo es que si aquí no crecemos y si aquí no le damos la prioridad que requiere a que haya inversión, a que haya condiciones en el país, estas nuevas leyes pueden hacer cierto trabajo, pero si no se genera un ambiente positivo para que haya un crecimiento económico y para que haya más inversión y más empleo en el país, este país no va a salir adelante. Y es una labor de todos. O sea, aquí no solo es de los políticos, no solo es de los empresarios, le incluye al presidente de la República, incluye a todo el mundo. Pues, o sea, si aquí no le damos esa prioridad al país, este respiro de $800 millones, que es más que un respiro, pero va a ser solo eso. Porque el próximo año, en esta misma época, vamos a estar hablando de otros $800 millones también, porque si el gasto no para, el problema sigue. Entonces, ojalá pues que podamos tener cierto nivel de entendimientos y de conciencia que trascienda al periodo electoral también que vamos, porque de lo contrario, 2014 va a ser mucho más complicado. Así que muchas gracias por habernos acompañado este día. Gracias, es un gusto. Y por supuesto a ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.